Está Emilio Pérsico con nosotros. Quedó colgada la pregunta, Emilio, de si había riesgo de estallido social en la Argentina. No, yo no creo. Digamos, primero trabajamos para que no. El presidente viene trabajando para resolver los problemas sociales. Es cierto que la situación es muy difícil. Yo creo que no llegamos al fondo de esta medición de pobreza, no va a ser la peor. Vamos a seguir teniendo una situación muy difícil. Pero... Disiento, respetuosamente, porque el 40.9 fue sin el impacto del IFE. Si después del impacto del IFE hay más de 40 puntos de pobreza... No, pero es sin todavía el impacto de lo que sucedió durante todo este periodo ahora en cuanto a los alimentos, por ejemplo, en cuanto a la inflación de este tiempo. Va a ser muy difícil. Lo que viene por delante va a ser muy difícil. Sí. Yo creo que vamos a estar cerca del 50 cuando termine este proceso. Es decir, creo que la crisis esta es la peor de la Argentina, no me cabe la menor duda, ¿no? Creo que en pocos países hubo una situación como esta, es decir, que tuvimos que enfrentar esta pandemia. Ningún país en el mundo enfrentó una pandemia después de Macri, digamos, ¿no? Creo que acá habían dejado el país en una situación muy difícil para esta situación. Pero más allá de eso, yo creo que se han tomado medidas importantes, como ha sido el IFE, como ha sido el ATP, como ha sido la política social, la presencia en el territorio, también la política alimentaria, es decir, que se duplicó la ayuda alimentaria. Todo es insuficiente, pero creo que no estamos en esas condiciones, ¿no? Que la Argentina va a empezar a crecer lentamente, pero va a empezar a crecer, más allá que los índices de pobreza no acompañen inmediatamente, sino se prolongan un tiempo más en el tiempo, va a demorar más tiempo, ¿no? Emilio, hay como una visión extendida, por lo menos en el off, de funcionarios, gente que orbita al gobierno, empresarios cercanos y demás, cierta disconformidad con el rumbo de la gestión. Lo que se plantea también muchas veces desde el gobierno es, hay una pandemia. ¿Cuál es la visión tuya en este caso como dirigente social, pero también naturalmente como funcionario del gobierno nacional? No, bueno, estamos en insisto, primero hay que ver bien la situación. Por ejemplo, estamos ahora en una crisis financiera que se inició en el 2018, digamos, ¿no? En el 2018 primero nos gastamos todo el crédito privado, digamos, tirando bonos a lo loco, vaciamos esa billetera y después nos gastamos todo el crédito público que puede ser el Fondo Monetario. Entonces, los países están saliendo de esta situación, muchos ayudados por crédito entre países, crédito en el continente como Europa, dándole crédito a todos los países, o crédito también de privado. Argentina está en la peor de los mundos en esa situación, ¿no? Entonces, estamos negociando, de los pocos países que estamos negociando un default en el medio de la pandemia. Estamos saliendo de un default en la pandemia. Eso ya es una gestión, me parece a mí, importante, digamos, un mérito importante que pasó, no desapercibido, pero para nosotros fue muy importante haber negociado. 12 horas duró. Claro, haber negociado ese default en el medio de la pandemia, teniendo en cuenta una crisis financiera que, insisto, se empezó en el 2012 y estalló ahora mucho más fuerte, insisto, porque se habían gastado toda la guita, mejor dicho, se habían fugado toda esa guita. Entonces, más allá de esa situación, es decir, yo creo que Argentina va a empezar a crecer. No al ritmo de otros países, porque insisto, no vamos a tener ni crédito internacional, vamos a tener que hacerlo con lo nuestro, pero Argentina tiene recursos suficientes como para hacerlo. Hay que ponerlo en funcionamiento, y en el caso nuestro, los sectores populares, tenemos que hacer que de vuelta los compañeros vuelvan otra vez a inventarse el trabajo, a salir a trabajar. Tenemos que prender la economía popular, porque si no, sí, la cosa cada vez se complica más. ¿Y de qué depende eso? Mira, yo digo una cosa, ¿no? Que es duro, pero es así, yo creo, ¿no? Es decir, en los sectores altos la economía viene de condiciones macroeconómicas y la inversión, digamos. Eso es lo que hace que se mueva la economía de mercado. En el caso de la economía popular, como es una economía que la han autoinventado los compañeros, que es la changa, es salir a buscar el trabajo, creo que es la necesidad. Creo que se va a extender mucho más, lamentablemente, la economía popular. Va a haber más compañeros saliendo a buscar trabajo. Y lo que la mueve es la necesidad, no me cabe la menor duda, digamos. Entonces hay que encender ese motor porque si no tampoco no hay subsidio del Estado que alcance, ¿no?
Entonces, en Argentina había 4 millones de compañeros que cuando iban a las encuestas hasta de hogares decían que estaban trabajando y que se habían inventado el trabajo. Bueno, hoy yo creo que vamos a terminar con un porcentaje mayor de compañeros, ¿no? A los cuales nosotros creo que los tenemos que ayudar, los estamos tratando de registrar, ¿no? Es decir, nosotros pensábamos, nuestro plan era en el primer año de gobierno registrar 1 millón presencialmente. Bueno, no se pudo hacer presencialmente, pero ya llegamos al 1 millón de registrados de forma digital, digamos, ¿no? Pero tenemos que tomar contacto con esos compañeros y ayudarlos para que vuelvan otra vez a mover la economía de abajo también, digamos, ¿no? Yo confío mucho en procesos como fue el boliviano, otros procesos de América Latina, donde la economía popular tuvo un rol central en levantar toda la economía. Ahora, Emilio, tengo una pregunta, eso pues es una pregunta muy de clase media, urbana, aunque no haya nacido felizmente en esta ciudad. Vos me hablas del proceso boliviano y me decís changas y demás, y yo escucho, por eso te lo digo brutalmente, sí. Vos corregime, devolvémela, informalidad. En los parámetros históricos de la sindicalización argentina. Sí. Digamos, te lo digo para brutalmente, si vos tuvieras que ver un horizonte, ¿sería que la economía popular, entre comillas, no exista más, digamos, que se formalice todo, o cómo es el proceso? No tiene nada que ver si es formal o es informal. Okay. En Argentina, en la economía de mercado, en empleos privados en Argentina asalariados, hay unos 6 millones. Más o menos, sí. Eso cambia 300.000 para arriba, 300.000 para abajo. Hay una variación de 600.000, pero más o menos son 6 millones que se mantienen en el tiempo hace muchos años en la Argentina. Es muy difícil generar mayor empleo en ese sector. Hace falta mucha inversión. Lo que sí hay una situación donde se genera mucho más empleo, mucho más rápidamente, que es en la economía popular. Es el compañero que se autogenera su trabajo. Es una economía con reglas de juego totalmente diferentes a la otra economía, donde lo principal es generarte el trabajo para buscar el salario, y en donde no hay inversión casi para el trabajo. Es decir, la única inversión que tenés es tu propio trabajo para conseguirte un salario. En la otra economía no, es la inversión de capital para que a partir del desarrollo de ese capital vos tengas un salario, ¿se entiende? Sí, claro. Entonces, el macrismo le llamaba emprendedores a eso. El macrismo lo llamaba emprendedores, le llamó también economía popular. El macrismo en realidad cree en otra filosofía. El macrismo, ¿qué es lo que cree? Que lo que hay que generar es oportunidad de negocio al capital y al trabajador empleabilidad. Entonces el macrismo suspendió todos los planes de ayuda al trabajo de la economía popular, y lo único que ayudaba era en capacitación, porque para ellos era un problema que la gente no trabajaba porque no estaba capacitada, no porque no tenía oportunidades. Entonces, insisto, es una concepción totalmente diferente del mundo, digamos, una concepción que ya, mejor dicho, totalmente vieja del mundo. No es totalmente, es una concepción totalmente vieja del mundo que hoy la encontrás en muy pocos países. Todos los países cuidan y promueven su trabajo, sí, ¿no? Claro. Muy pocos países del mundo creen que el capital, dándole oportunidad de negocio, genera trabajo. No es así. Cintia. Sí, te saludo, Emilio, primero. ¿Cómo estás? Estamos en un contexto, lo decías recién, donde la pandemia viene después de un macrismo, del neoliberalismo, etcétera. De este gobierno del que vos formas parte, primero preguntarte cómo lo ves, Alberto, y segundo, preguntarte si hoy se analizan, por ejemplo, qué debe hacer Alberto para ganar las elecciones del año que viene. Y se habla también del ofrecimiento para que presida el PJ. Segundo, preguntarte si vas a participar de la movilización virtual del 17 de octubre. Sí, en primer lugar, Alberto lo veo muy tranquilo y muy bien. Esos son elementos muy buenos, teniendo en cuenta lo difícil de la situación que tiene que tomar, digamos, lo difícil de las decisiones que tiene todos los días y la cantidad de líos, por no decir quilombos, digamos, que tiene que resolver todos los días, ¿no? Entonces a él lo veo muy bien y laburando todos los días, y estando en casi todos los temas, entre ellos los temas nuestros, digamos, que debe ser el número 10 de su programa, pero también el tema nuestro. Pero lo veo metido en todos los temas. En segundo lugar, creo que sí, es claro que nosotros somos un gobierno que de una coalición muy amplia, la más amplia, que se ha hecho, yo creo, en el campo popular, ¿no?
porque en el caso nuestro de las organizaciones populares hubo organizaciones que nunca participaron en los procesos políticos electorales, como la CCC, el Frente Darío Santillán, y hoy son parte de la coalición política que llevamos adelante. En lo sindical lo mismo, no hay ninguna central afuera de este espacio, y en lo político también, es el espacio más grande que logró el campo popular de entrada, digamos. Entonces está claro que y encima nos agarra la pandemia, en donde es muy difícil hacer política en el medio de todo de una pandemia y desarrollar una fuerza política en el medio de la pandemia. Entonces, una fuerza que, como diría Perón, los melones se acomodan andando, ¿no? Y es difícil andar, nos agarró con muy poquito tiempo de andar, se nos cortó las posibilidades de llevar adelante las cosas, ¿no? Muchas cosas. Y hubo que cambiar planes y pensar en otra forma. Si nosotros pensábamos ir a visitar a los compañeros para regularizar a la economía popular, y lo tuvimos que hacer una plataforma, tuvimos que trabajar virtualmente. Bueno, igual se pudo hacer, pero es diferente, digamos, hubo que cambiar todos los planes. Eso por otro lado. Después, en cuanto a lo del 17 de octubre, creo que va a ser el primer hecho político de conjunto de esta fuerza como hecho político, digamos, ¿no? De apoyo al gobierno. Para nosotros es muy importante, nosotros fuimos promotores del primer día, en realidad esto sale también de charlas que hemos tenido con Alberto, digamos, y con otros sectores, con la CGT, nos veníamos reuniendo con la CGT, los movimientos sociales, y con los gobernadores también, es decir, los gobernadores son otro pilar de este proceso, porque también, es decir, sobre todo en las crisis, es muy importante sincronizar los planetas. Néstor lo había hecho, y hoy también es muy importante hacerlo. Él trabaja mucho con los gobernadores, habla mucho. Yo creo que no hay ningún gobernador que no reciba un llamado del presidente todos los días, ¿no? Entonces creo que el 17 de octubre es un hecho para nosotros político muy importante, porque es unir a todo esto. Y va a ser una demostración también de apoyo al gobierno y de apoyo a la reconstrucción a la unidad de esta fuerza política. Teniendo en cuenta que con todas las dificultades que te da la pandemia, pero nosotros esperamos que con esta idea virtual que ha salido de los avatar y ponerlos ahí en la Plaza de Mayo, esperamos juntar 1 millón de personas con ese sistema, más allá de que en el caso nuestro vamos a hacer lo que hacemos siempre, en los barrios, movernos y estar ese día en la calle, aunque sea de a 4, de a 5, de a 6, pero estar haciendo las actividades que hacemos todos los días en los barrios, ¿no? Claro, claro. Gabriel. Pérsico, buenas noches. Hace pocos días se ha publicado una investigación de nuestro colega Ramón Indart, bastante documentada respecto a la actividad o a la cantidad de planes sociales que manejan por el lado del Ministerio y también por el lado de las organizaciones sociales. La pregunta es si esos planes son 570.000, como había graficado la investigación, y si esto genera alguna suerte de ruido o fricción entre algunas organizaciones sociales que tienen que, digamos, que repartirse esa cantidad de planes, y si eventualmente su rol dentro de ser funcionario tiene o registra, o cree usted que registra alguna incompatibilidad con ser además el referente de una de las principales organizaciones. Con muy poca investigación, con algunos datos públicos y poca investigación. Por ejemplo, la primera investigación, que los 550.000 planes fueron de la época de Macri, ¿no? Es decir, Macri repartió más o menos 150.000 planes por año, ¿no? Desde que nosotros llegamos al gobierno no repartimos ninguno. Y acordamos con todas las organizaciones que el camino no era el plan. Esa es la otra cosa novedosa. No hubo ni un conflicto grande, digamos, de las organizaciones, y hemos acordado con el conjunto de las organizaciones que no teníamos que hacer crecer los planes, porque los planes es un agujero en el cual nos mete el neoliberalismo, no es el camino. El camino es el trabajo y la producción. Y eso es una discusión muy fuerte que se ha dado dentro de las organizaciones populares. Mirá, yo me acuerdo un acto por Costequi y Santillán, siempre lo cuento esto, en donde eran los primeros marchas, estaba Néstor en la Casa de Gobierno, yo no lo había votado, estaba en la calle ese día en la plaza, ese día lo fui a ver porque me vio que estábamos ahí y dijo, vení, ¿no? 2003. 2003, claro, al principio del gobierno. Sí. Y quiso hablar conmigo y me dice, mirá, Emilio, me da vergüenza. 50.000 compañeros acá en la plaza pidiendo planes sociales y comida.
si peleamos tanto desde jóvenes, nosotros llenamos una plaza cuando asumió el gobierno del 73 por la liberación, contra la dependencia, por objetivos mucho más profundos. Si no se había sofisticado la demanda, digamos, se había... Cayó, digamos, Cayó el la movimiento demanda, popular, claro. digamos, estábamos en una situación en donde no es, la idea de cuanto peor mejor no es verdad. Cuanto estás peor, la gente pelea por la comida y tiene menos independencia y tiene menos participación política. Y yo creo que la gente, la única salida para discutir qué tiene que ver el poder político, qué tiene que ver que nosotros peleemos por otras cosas, con la deuda externa, con la discusión con el Fondo Monetario, con la discusión con la inflación, con el tema del dólar, tiene muchísimo que ver porque en el fondo es un problema de poder. Es un problema de acumulación de poder. Y si los movimientos populares están pidiendo planes sociales de comida, que estamos muy atrás, que el movimiento popular cuando subió en esto estábamos muy atrás. Nosotros descreíamos de la política. Hoy peleamos por trabajo. Peleamos por trabajo y producción. Yo no quiero más planes sociales. Ahora, va a haber una salida del IFE. Ahí vamos a tener que poner algunos planes sociales más. Pero es por una emergencia. El plan social no es la salida. ¿Él cree que es la salida? Bueno, porque es un chango que me parece a mí que tiene algunas ideas liberales. Pero yo no lo creo en eso. Creo que la salida es el trabajo y la producción. Y nosotros tenemos que hacer que esos planes, la primera tarea es que esos planes se empiecen a trabajar. Claro. Nosotros vamos a terminar el año no con más planes, con 300.000 compañeros trabajando. Nuestro objetivo era, en el primer año dijimos a las organizaciones y le dijimos al presidente, mídanos por eso, presidente, 1 millón de inscriptos, ¿no?, de compañeros que no tienen planes sociales, pero que se lo estamos escribiendo en el RENATEP, es decir, de estos 4 millones de compañeros que dicen que trabajan y que el Estado nunca los ha ayudado, porque se autoinventaron el trabajo, bueno, escribámoslos para poder empezar a ayudarlos. Vamos a terminar con 1 millón de compañeros que sabemos dónde están, georreferenciados, qué están haciendo, de qué están laburando y qué necesitan, ¿no? Y la segunda tarea con la cual vamos a terminar, perdóname, es a fin de año con 300.000 puestos de trabajo nuevos. Emilio, perdón. Por eso creemos que nos evalúen. Si nos evalúan por cuántos planes más sociales hacemos, estamos fritos. Me dice el productor que no tengo más tiempo, pero te puedo pedir una respuesta en una línea real, pero ¿te comprometes en decirme una línea? No sé, yo soy muy charlatán. ¿Cómo está? En definitiva hago política. ¿Cómo está, dirías, la convivencia interna de este artefacto tan complejo que es el Frente de Todos y que en algunas cosas parece que le falta motricidad fina? Si vos tuvieras que decirme en una línea, si no querés una línea, en un tuit. No sé, es en un tuit. Sí. Pero es lo que decía del carro, es decir, los melones tenemos que empezar a andar para que los melones se vayan acomodando. Alberto puso 3 objetivos políticos para nosotros, para la fuerza política que somos, que son los 3 ejes políticos donde tenemos que lograr fuertemente. El primero es la unidad, porque está demostrado que el peronismo unido y el movimiento nacional unido somos imbatibles. Me animo a pelearle a cualquiera. Podemos perder hasta la parlamentaria. No es un problema de perder o ganar elecciones. Es que este proyecto se va a quedar, este proyecto tiene que venir para cambiar la Argentina por muchos años. No puede retroceder. Entonces, el primero es la unidad. El segundo es resolver el tema de la pandemia. Porque para que la actividad crezca, sobre todo los sectores más humildes, se han retraído mucho por la pandemia. Son los que más se cuidan. Y el tercero es el crecimiento económico, ¿no? Y poner, en el caso nuestro, es poner el eje del trabajo y la producción como eje central. Tengo que ir, ¿está bien? ¿Está? Prometemos la parte 2 de la charla, la hacemos en la radio. La podemos hacer en la radio. En la radio. ¿Sí? En la radio. ¿Compromiso? Sí, pero ahí, yo no me gusta la radio. ¿Qué? ¿Querés venir al piso? Sí, ¿Querés ir al piso en la radio? Piso, listo, sí. Ahí está, Emilio Percy con Radio 10 el domingo que viene, una conversación a la... Mi mujer se va a poner contenta. Ahí está, el compromiso al aire. Emilio, gracias por haber venido. venido. Y mis hijos. En instantes, las claves de la semana, ya venimos.